buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a El Colegio de Sonora. En esta ocasión nos da muchísimo gusto recibirlos aquí en la Plaza Hidalgo, que como bien podrán ver, en nuestro fondo se encuentra el edificio del Colegio de Sonora. Esta tarde continuamos con la jornada de actividades en el marco del 42 aniversario de esta institución y bueno, a nombre del Colegio de Sonora, del Ayuntamiento de Hermosillo, de Visit Hermosillo y del Trolebús de Hermosillo, en esta ocasión se presenta la conferencia Historia y Turismo, Conocer y Vivir Sonora. En esta ocasión será una experiencia muy diferente, puesto que estamos sí al aire libre, pero en el contexto y en el marco de toda esta conferencia habrá una serie de actividades totalmente gratuitas que consisten, al terminar esta conferencia, en un concierto de música sonorense totalmente gratuito para todas y todos los que nos acompañan, con el Cuasi Quinteto Cuarteto de Guitarras que tocarán música regional sonorense, para posteriormente a las 19 horas habrá un recorrido en trolebús histórico para todas las personas que nos acompañen sin ningún costo. Esto justamente para dar cierre a esta conferencia que a continuación vamos a presenciar. A quienes nos ven a través de redes sociales y se encuentran cerca de la Plaza Hidalgo, pues los invitamos a que vivan esta experiencia con nosotros, que se acerquen, aún tenemos tiempo para poder disfrutar de todo este programa de actividades. Y bien, sin más preámbulos, recibimos y agradecemos la presencia para esta conferencia a la doctora María del Valle Borrero Silva, de aquí del Colegio de Sonora. También con nosotros, Esther Padilla Calderón, también del Colegio de Sonora, Ana Luz Ramírez Zavala, Zulema Trejo Contreras y Ana Isabel Grijalva Díaz, del Colegio de Sonora, del Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera. También nos acompaña del IMCA Ivonne Elena Quintero Molina, que se suma también a esta conversación. Recibimos también al doctor Ignacio Almada Bey, profesor investigador de aquí del Colegio de Sonora. Para moderar esta conferencia, le cedo el uso de la palabra a la doctora Esther Padilla Calderón, del Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera del Colson. Adelante, doctora. Gracias, Nayeli. Bueno, primero que todo, gracias a quienes nos están acompañando esta tarde. Pues deben saber que esto es muy nuevo para nosotros, estar aquí, bueno, ¿no? Afuera, digamos, afuera de las aulas, afuera del auditorio, etcétera. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor que podemos y gracias por su presencia. Bueno, quería empezar diciendo que la idea de este evento es pues hacer una charla, ¿no? Entre quienes estamos aquí y con ustedes, ¿no? Entonces, si alguien quiere hacer un comentario, tiene ganas de compartir algo, etcétera, pues con toda confianza, pues nos dice, ¿no? Para que sea esto, pues eso, ¿no? Una charla, ¿no? Bueno, para presentarnos un poquito, quería decir que somos los miembros del Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera, más un compañero que por causas de fuerza mayor no puede estar aquí con nosotros ahora y le mandamos un saludo si nos está viendo a través de Facebook Live. Entonces, bueno, el Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera centra sus investigaciones, como lo dice su nombre, en la historia de las regiones y los espacios fronterizos, ¿no? Y bueno, trabajamos tanto cuestiones teóricas como obviamente empíricas relacionadas con instituciones públicas, privadas, religiosas, militares, relacionadas con prácticas, con costumbres, con conflictos, ¿no? Con pueblos indígenas, con empresas y empresarios, con género también. Entonces, consideramos que estas diferentes temáticas sobre las que versan nuestro trabajo de investigación y nuestro trabajo de docencia, podemos compartirlas con personas que se interesan, pues, sobre todo por las actividades turísticas, ¿no? Por conocer la historia de Sonora desde una perspectiva diferente, ¿no? Que es más bien como vivir la historia de Sonora. Bueno, entonces me voy a permitir presentar a quienes vamos a participar en este evento y voy a empezar pues por nuestra invitada especial, que es una guía de turistas, ¿no? Es Ivonne Elena Quintero Molina.
Ella es licenciada en Administración de Empresas Turísticas, tiene 23 años de trayectoria en esta actividad en la ciudad de Hermosillo y es fundadora de la Oficina de Convenciones y Visitantes de la Ruta del Río Sonora, ¿no? Que, por cierto, pues es un territorio muy estudiado, digamos, por diferentes colegas del Colegio de Sonora por diferentes razones. Bueno, entonces Ivonne nos va a acompañar porque desde su formación, su perspectiva y su experiencia como guía de turistas, pues ella va a poder, digamos, compartir con nosotros una perspectiva que es distinta, ¿no? De la que podemos a veces compartir quienes nos dedicamos al oficio de historiar, ¿no? Y bueno, vemos que también aquí hay otras personas que hacen este trabajo de ser guías de turistas, que es una función, una labor que consideramos muy importante, pues socialmente, económicamente, culturalmente, ¿no? Bueno, Ivonne, pues también ha participado como docente, ¿no? En universidades de la ciudad de Hermosillo, haciendo docencia relacionada con el turismo, ha trabajado en el gobierno municipal y ha participado activamente en la organización de diferentes eventos, ¿no? Como por ejemplo las fiestas del Pitic, que son, ya sabemos, muy importantes. Bien, y ahora voy a presentar a mis compañeros del Centro de Estudios Históricos, también muy brevemente. La idea es así como que nada más como que tengan una idea de que más o menos por dónde va lo que trabajamos, ¿no? Entonces, primero empezaré por el doctor Ignacio Almada Bey. Bueno, él es un historiador muy conocido aquí en Sonora. Ya tiene pues realmente mucho tiempo dedicándose al oficio de historiar, ¿no? Y bueno, él es experto en historia política, social y cultural de Sonora de los siglos XIX y XX. Particularmente centra sus estudios en el sonorismo, que es este periodo en que México tuvo regímenes que estuvieron bajo los presidentes sonorenses, ¿no? Incluidos los años conocidos como el Maximato. También está con nosotros la doctora María del Valle Borrero Silva. Ella hace historia de las instituciones, nueva historia militar, ha estudiado los presidios, a los indios auxiliares y las milicias, ¿no? En el periodo 1700 a 1810. O sea, ella hace fundamentalmente historia colonial, pero también trabaja procesos de privatización de la tierra en Sonora en la segunda mitad del siglo XIX. Después, acá a mi izquierda está la doctora Ana Isabel Grijalva Díaz. Ella hace historia económica y principalmente historia de empresas, de empresarios y redes empresariales, historia de la agricultura, de las redes de producción y comercialización, de la banca y los sistemas financieros. O sea que hace historia económica regional. La doctora Ana Luz Ramírez Zavala, a mi derecha, bueno, ella hace historia social, cultural, política e institucional del siglo XX. Ha trabajado mucho sobre la organización social de los grupos indígenas en el devenir histórico y también conoce sobre la política cultural del Estado posrevolucionario dirigida a los grupos indígenas de Sonora. La doctora Zulema Trejo, que es la profesora que está más hacia la derecha. Bueno, Zulema, bueno, pues es una experta en el siglo XIX, que es un siglo complejo, ¿no? Su comprensión, su estudio. Ella estudia pues la construcción del consenso y disenso entre las sociedades indígena y blanca a través del estudio de sus imaginarios sociales. Estudia los grupos indígenas en el siglo XIX. Hace historia política, institucional y fiscal de este siglo, ¿no? Y bueno, una servidora, Esther Padilla, bueno, yo trabajo sobre procesos de apropiación y usos sociales del agua y la tierra en Sonora, ¿no? En un periodo pues de 870 a 970 y me interesa la historia ambiental. Bueno, entonces
después de esto, que espero que les haya parecido breve, bueno, vamos a pasar a ya a iniciar, ¿no? Propiamente esta conversación, esto que esperamos que logre ser un intercambio, ¿no? Con ustedes, y bueno, también entre nosotros, ¿no? Bueno, tenemos una primera pregunta, ¿no? Para que podamos responder todos, ¿no? Y también si alguien allá quiere responder, pues bienvenido. Bueno, la pregunta es, ¿qué ofrece Sonora a sus habitantes y visitantes a partir de su historia, ¿no? Entonces, bueno, no sé quién de los que estamos aquí quisiéramos empezar. Adelante, Zulema. Para hablar poquito. Bueno, generalmente se suele pensar desde fuera de Sonora que hay poco que ver acá, ¿no? No hay pirámides, no hay grandes conventos, no hay iglesias monumentales, pero tenemos muchas cosas que ver, ¿no? Aquí en Hermosillo ustedes pueden ver la Capilla del Carmen, no es nuevecita. Está el Palacio de Gobierno, está la Colonia Centenario, está la Colonia Pitic, todo eso forma historia, ¿no? Pero si nos vamos hacia los pueblos, encontramos muchísimas más tradiciones, ¿no? Ustedes sabrá por investigaciones que se han hecho en el INAH y que las han difundido mucho, que hay figuras, que hay cuadros del siglo XVIII, siglo XIX en las iglesias, ¿no? Entonces Sonora tiene, en el siglo XIX tiene mucho que ofrecer, no lo conocemos, no hemos sido responsables, lo suficientemente responsables los historiadores de platicarles a ustedes todo lo que hay en Sonora del siglo XIX en cuanto a patrimonio, no solo arquitectónico, sino el patrimonio cultural, que es muy importante, ¿no? Bueno, continuando con lo que creo que bueno, continuando con lo que dice Zulema, haciendo referencia y uniendo a la labor que ha hecho el INAH Sonora, ¿no? ¿Qué ofrece Sonora a a los que estamos aquí y a los que pueden venir de fuera? Y no solamente del siglo XIX, sino nos podemos remontar a época prehispánica, con todos los sitios arqueológicos que existen, que como decía Zulema, no hay grandes pirámides, no hay grandes restos, como puede pasar y como vemos y como conocemos en en el centro y sur de México, pero hay también sitios arqueológicos bastante importantes que son muestras pues, de los antepasados, de los pueblos aborígenes, que aquí están, como es el sitio La Playa, cerquita de Trinchera, que ahí pues es un sitio arqueológico bastante importante, con muchos restos de hornos, de restos de casas, se han encontrado restos funerarios, hay puntas clovis, y no solamente eso, las piedras también hablan, ¿no? Hay cerros importantes como la Proveedora Ancaborca, como el Cerro de la Pintada, yendo camino a Guaymas, el mismo Trinchera, que es un baluarte fundamental para conocer a la población que aquí estaba hace 3000 años. Y en estos cerros, pues hay pinturas rupestres, hay también petrograbado, también hay geoglifos. Entonces, bueno, todo esto aporta Sonora en un primer momento, en una primera etapa, y conforme ya se vayan haciendo más intervenciones, seguiremos continuando qué más ofrece Sonora o poniendo así énfasis en puntos concretos. Bueno, yo creo que me voy a salir un poco de lo que se ha comentado aquí, sobre todo poner el punto en la importancia de la historia, ¿no? La historia se puede ver como un elemento de identidad, da unidad, permite entender las idiosincrasias de las sociedades, o sea, entender por qué los sonorenses somos como somos. Nos permite entender la gastronomía, los espacios. Entonces, bueno, en ese sentido me gustaría como que articular, ¿no? La historia con los espacios, ¿no? Finalmente la historia permite dar significado pues a sitios turísticos, ¿no? Como ejemplo se me ocurre mencionar
con respecto a la gastronomía, el consumo del pinole, de la machaca, de la carne seca, pues que eran alimentos que los viajeros, los militares llevaban a las exploraciones, a las campañas contra los indígenas, porque pues les daban pues nutrientes, no pesaban tanto, se podían conservar en el clima que tenemos tan extremo. Entonces, bueno, con eso quería pues mostrar la importancia de articular el espacio con la historia, ¿no? Más que hablar pues de todos estos espacios tan importantes que sí tenemos en Sonora. ¿Alguien más? Adelante. Muy bien, cito a mi maestra Lupita Moreno, quien siempre en nuestros cursos inicia ella diciendo que Sonora es el segundo estado más grande de la República Mexicana, sin embargo, es el más grandioso. La realidad es que es verdad. Sonora, nosotros nos sucede un fenómeno en materia de turismo para quienes vivimos la dinámica turística en el que los sonorenses no conocemos Sonora y los mexicanos tampoco no conocen Sonora, solamente saben que está ubicado en el mapa, cosa que para quienes nos dedicamos al turismo pues es una joya, ¿verdad? Entonces, nuestro estado no solamente es grandioso, sino que hablando en términos de biocultura, pues tenemos muchísimo que aprovechar. Me encantaría aclarar que el turismo no explota, el turismo aprovecha. Bueno, en teoría debería de no explotar, ¿no? Aprovecha. Quienes estudiamos, quienes venimos de raíces con estudios turísticos de licenciaturas en turismo, maestrías en turismo, pues sabemos que la dinámica bien llevada es una dinámica que favorece a que estos espacios o este patrimonio biocultural crezca en lugar de que se demerite. Nosotros, quienes somos guías de turistas, aquí me acompaña Adriana Morales, quien aparte de ser guía de turistas es docente del área de turismo, Héctor Moreno, quien también es guía de turistas y es licenciado en turismo rural por parte de la Unisierra. Nosotros tres somos guías culturales y manejamos todo lo que viene siendo la parte histórica de aquí de la ciudad. Somos de los más activos hablando en materia de turismo cultural. Y nos toca vivir un fenómeno importante. Cuando enfrentamos dar recorridos con las personas que son de Hermosillo, lo primero que dicen es que en Hermosillo no hay nada que hacer, nada más podemos ir a galerías o ir al cine. Esto es una realidad. Levante la mano, ¿cuántos de ustedes han escuchado eso? Sí, y luego no podemos salir en mayo, ni en julio, ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre porque hace mucho calor. Pues, ¿qué creen? Les tengo una gran sorpresa. Nosotros, los guías de turistas, tenemos recorridos caminando dentro de la ciudad que van desde 3 hasta 5 horas, en donde disfrutamos a gusto el buen clima, tanto en invierno como en verano, en el momento en el que nos pongan, porque somos tan ricos en historia, en cultura, en tradiciones, que cuando sabemos interpretar de manera correcta todo este patrimonio, créanme, a las personas les deja de interesar si hace calor, si hace frío. Siempre y cuando sigamos la teoría de la pirámide de Maslow, ¿no? Que vayan al baño en los tiempos correctos, que beban agua en tiempo correcto, que vayan bien hidratados, que todas sus necesidades estén siempre buscando que sean cumplidas en tiempo y en forma. Sin embargo, entrar a los murales de Palacio de Gobierno es algo que quienes vienen de fuera dicen, uno de los palacios más bonitos de México. ¿Saben cómo nos ponemos nosotros cuando nos llegan a decir eso? Es un orgullo enorme ser sonorense. Es un orgullo enorme hablar de que los presidentes de México que hemos tenido han sido sonorenses y que gracias a ellos se ha fortalecido no nada más la política en México, sino también muchas posturas económicas, agrícolas, agropecuarias, ganaderas, industriales, de minería. O sea, en serio que si todos los hermosillenses tuvieran el gusto por salir y disfrutar de nuestra ciudad y de nuestro estado, sería otra cosa. Sin embargo, la oportunidad está
Nosotros como guías de turistas, nuestra función es ser conductores de estas personas que vienen y visitan nuestro estado y de manera responsable, siempre buscando educadamente ser cada día mejores en la información que damos, pues compartir todo este talento que tenemos en Sonora, que de verdad es un talento que va desde historia hasta monumentos arquitectónicos. El tema religioso es un tema que se requiere fortalecer enormemente. Le mando un beso a mi maestra Raquel Padilla, quien nos dejó un gran legado en este sentido. Y de verdad tenemos muchísimo que aprovechar. Los pueblos originarios, ahorita la buena noticia es que Nación Comcac, ellos ya están directamente atendiendo turismo. Es un gran orgullo que ya no llegamos los invasores a decir y hablar cosas de sus usos y costumbres, ya son ellos directamente. Esto habla de que el turismo en Sonora ya tiene un talento. No, pues sin duda, escuchándote, sabemos que ya tiene un talento. Adelante, Nacho. Sí. Buenas tardes. Yo quisiera empezar por que pusiéramos atención sobre los edificios que nos rodean, empezando por los que están enfrente. Esta es una casa de una propiedad que siempre perteneció a la familia Camus desde su primer registro en el registro público de la propiedad de Hermosillo hacia 1835 y que delimitaba con la acequia madre de Hermosillo. Era lo que dividía la propiedad del colegio con la del Banco de Comercio, que ahora se llama BBVA, y otras edificaciones, pero así en una línea recta muy llamativa. Y también había una propiedad, era limítrofe con una propiedad que había sido el Parián, así dice la escritura. Hacia 1840 era el Parián de Hermosillo. Vendría a estar donde ahora está el restaurante Garmendia, aquí sobre la calle Garmendia. Y bueno, aquí a su izquierda está, a mi izquierda está este otro edificio que fue banco y después ha servido de salón de baile, de casino y actualmente es la sede del Instituto Sonorense de Cultura, con sus columnas clásicas. Aquí pues podemos ver cómo sí hemos podido conservar las edificaciones del Porfiriato, en parte por una atinada gestión del gobierno del doctor Ocaña, que adquirió para el gobierno del estado los edificios del Colegio de Sonora y de Radio Sonora. Pero también está aquí pues una avenida que comunica a la Plaza Zaragoza con el Parque Madero y la Iglesia del Carmen. Esto fue un paseo. Aquí pasaron los cañones arrebatados al ejército huertista en las batallas que se libraron entre Guaymas y Hermosillo. Y viendo las fotos, podemos ver que la gente salió a las orillas, a las banquetas, para presenciar ese desfile de cañones que el gobernador Ignacio Pesqueira le pidió a Obregón hiciera para tranquilizar a la población de Hermosillo de que habían triunfado y de que los huertistas no iban a avanzar sobre Hermosillo, sino que se iban a quedar allá sitiados en Guaymas. Entonces, tenemos pues un rumbo de la ciudad que ha podido preservar contra viento y marea las edificaciones históricas. Y esto nos remite pues a esta plaza con esos mezquites retorcidos unos, rectos otros, y estar aquí bajo la mirada de la estatua del Padre Hidalgo, que se descubrió, se instaló aquí en 1910, en el centenario de la independencia. Así pues, todas estas edificaciones y avenidas, calles, callejones, tienen su historia y los guías turísticos
lo pueden pues recordar a las nuevas generaciones. Aquí enfrente está esa casa de la esquina en el Callejón Álvarez. En la puerta del extremo derecho se abre el suelo y da lugar a una escalera circular hecha de material a un sótano. Y eso nos remite a una leyenda que todavía pervive en Hermosillo, de que aquí había túneles. Lo que sentimos mucho desmentirla, porque lo que hubo aquí fueron acequias que se fueron tapando y que con el paso de los años y de la basura, pues parecían túneles, parecían túneles, sí, pero nunca lo habían sido. Aquí no hubo conventos, aquí no hubo órdenes religiosas, no tenían pues sentido cavar túneles. Gracias. Abel, ¿quieres continuar? No sé si tengas otra pregunta o No, sobre esta, sí, claro, por supuesto. Bueno, sobre Sonora, pues quisiera aportar que es rico en términos económicos, podría expresarme, que es rico en minería, en ganadería, agricultura y finalmente hoy es rico en la industria de del manufacturera. Y pues la gran pregunta es, pues que me he hecho de algunos años acá, es porque Hermosillo concentra y Ciudad Obregón concentran casi el 50% de la población, cuando Sonora tiene una extensión pues amplia y más de 70 pueblos que pueden dar vida a esta agricultura, ganadería y minería. Precisamente Hermosillo casi cubre el 1,000,000 de personas y Ciudad Obregón aproximadamente 400,000. Ciudad Obregón se sigue proyectando después de la Revolución Verde como la entidad más importante a nivel nacional en la producción de trigo, y precisamente es un producto y una entidad que se proyecta hacia el exterior, es decir, Argelia, Japón, Francia, Italia, son países compradores de nuestro trigo, y sin embargo, nosotros podemos también hablar que el trigo es una gramínea pues que nos caracteriza, ¿no?, al estado de Sonora como un producto que llegó desde la conquista y llegó para quedarse por su clima y su forma también de producción y consumo. Para 1900, durante el Porfiriato, todos los pueblos tenían su propio molino y tenían su propio sistema de producción, y esto pues fue especificándose o especializándose a lo largo del tiempo, de tal manera que esta fue pues mecanizado de manera industrial y con electrificación. Entonces podemos también decir que Hermosillo es una ciudad que con el cambio tecnológico, la agricultura y la revolución verde concentra la mayor parte de la población en el estado, es decir, una parte porque viene y se atiende en la costa de Hermosillo, y cuyo vínculo empresarial tiene mucho que ver con esta producción agrícola exportadora, ¿no? Entonces, aunque Sonora sigue siendo un estado que participa del sector primario exportador, cuyo 80% aproximadamente depende de ese sector económico, también tenemos el sector manufacturero, cuyo renglón también tiende a la exportación, pero la población o la mano ahí ubicada cubre más o menos el 30%. Es decir, Sonora sigue siendo importante en este ramo, pero aquí tenemos un Hermosillo que recibe esa gran cantidad, es decir, los pueblos no tienen esa población. La población, tercera población más importante del estado es
Nogales, pero sin embargo no presenta ese dinamismo que tiene Ciudad Obregón, por ejemplo, que tiene Navojoa o Atabampo, ¿no? Hoy en día, ciertamente están tomando fuerza, por ejemplo, Navojoa, Guatabampo, con el sector agrícola que de nuevo se está poniendo a la vanguardia con estos productos hortícolas y que tienen muchísima importancia en el mercado internacional. Entonces, la gran pregunta es, ¿va a seguir siendo Hermosillo la ciudad que concentra esta población en el estado? Aunque culturalmente también concentra esta parte en la participación, por así decir, en cuanto a fiestas, conciertos, cines, sistemas de diversión, y todo lo que tenga que ver con la enseñanza del arte, ¿no? Entonces, Obregón, ¿qué tanto nos ofrece en este ámbito cultural? Y en ese sentido, por ejemplo, Nogales, pues no sabemos qué tanto, bueno, no hay indagado al respecto, cuánto nos ofrece en ese sentido. Pero en cuanto a universidades, y Hermosillo sigue concentrando el sector educativo, sigue concentrando la formación de profesionistas o profesionales en todo el ámbito del ramo de la producción, y a donde nos va a conducir entonces es a pensar si Sonora pudiera tener la capacidad de que recibieran los pueblos como Moctezuma, Zaguaripa, Arizpe, Aconchi, Álamos, otro dinamismo económico, o que fuera parte también de una dinámica económica que abonaran para que se distribuyera la población y que reflejara que esos sectores educativos, aunque sigamos dependiendo del sector primario exportador, sigan creciendo las ciudades hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Como lo es Hermosillo. Crece hacia el interior, pero también tiene estas cadenas que eslabonan hacia el exterior y hacia el interior, es decir, el interior con la Ciudad de México, Guadalajara, pero el exterior, pues con Estados Unidos, que es el principal productor, o más bien el principal país que adquiere nuestros productos, pero también uno de los principales a quienes nosotros le compramos. Sería pues la parte de que poner en relieve al estado de Sonora y a la ciudad de Hermosillo, como lo han comentado tanto el doctor Almada como nuestras compañeras, de que los edificios resguardan precisamente al sector empresarial que surgió en el Porfiriato y que hoy en día siguen prevaleciendo. Es importante hacer notar que el sector empresarial que mantiene la producción agrícola, que mantiene la producción ganadera, es pues netamente regional, y que podemos también voltear a ver a esos grupos empresariales, a las uniones de crédito, a las financieras, pero también a esas empresas que están surgiendo. Hoy en día hay nuevas empresas como vitivinicultoras, como exportadoras, congeladoras de carne, que se están posicionando en el mercado japonés, que se están posicionando y que están cubriendo un mercado importante, ¿no? A nivel nacional e internacional. Gracias, Ana Isabel. La doctora María. Ok. ¿Alguien más que quisiera? Bueno, ok. Bueno, entonces le vamos a pedir ahora a cada quien, ¿no?, si quiere compartir desde lo que es su área de expertise, ¿no?, de conocimiento, no sé, tal vez algo de historia, que tenga que ver con los periodos en los cuales trabajan, con los actores sociales, ¿no?, que son de su área. Pues quizá, perdón, Zulema, pensamos que a lo mejor estaría bien que sea cronológico, entonces pudiera empezar María, si te parece, para empezar por el periodo colonial.
Bueno, Gracias, Zulema. gracias, Esther. Bueno, brevemente, porque sí está amplio, ¿no? Todo este periodo colonial, pero señalar aquí como elementos, como decía Ana Luz, conocer la historia permite, ¿no? Identificar muchos rasgos culturales de lo que hoy es actualmente Sonora. Y yo empezaría, por ejemplo, una vez que llegan los conquistadores y exploradores y empiezan a sentarse, pues estos primeros, podemos llamar así, colonos, ¿no? Que empiezan a trabajar la tierra, fue allá por 1640 con don Pedro Perea, andaluz, por cierto. No fructificó el nombre de Nueva Andalucía, quedó el de Sonora, que me imagino que todos conocen qué significa. Sonot es una de hoja de maíz, aunque también hay otra versión por ahí que decía que los indígenas, como no podían pronunciar el nombre de señora, y decían Senora, y de ahí se viene a Sonora, y otra versión que es por la gran riqueza minera de ese territorio. Bueno, pues ahí un poco no que empiece, ¿no? Ya antes de la llegada de esto es un punto importante, ¿no? Llegaron estos primeros que se van a dedicar a la minería. Pedro de Perea fue el primer alcalde mayor de la demarcación de la provincia de Sonora, una provincia de Sonora que, si vemos cómo se ha mantenido este espacio, que también es importante, pues se mantuvo a lo largo de los siglos y pues prácticamente no se modificó ni de norte a sur ni de este a oeste hasta la actualidad, aunque también el área cultural había que incluir también pues a lo que es el sudeste de Estados Unidos actualmente y a la actual Sinaloa, ¿no? Y también a la Baja California, que se nos olvida, pero también era la misma área cultural y muchas veces la Baja dependió de Sonora. Otro elemento importante pues es la presencia de los jesuitas. Durante mucho tiempo pues fue territorio misional, exclusivamente misional, no hubo otra orden religiosa y eso obviamente marcó podemos decir así, como los procesos históricos y las relaciones con los grupos indígenas, porque obviamente aquí existieron reducciones, ¿no? Como también existieron en otras partes. No es un territorio exclusivo, también hubo otras misiones jesuitas en otras partes de lo que es el continente americano, pero eso marcó, y yo creo que también es un elemento identitario cultural que también hay que ver pues desde esa época. Otra cuestión que también yo señalaría desde el inicio de la presencia de los europeos y ya no tanto peninsulares, pero también llegaron muchos criollos, mestizos, afrodescendientes, mulatos, que se ven en los registros documentales cómo se identifican las diferentes grupos, ¿no? Castas, mulatos, coyotes, es decir, no fueron tanto los españoles los que llegaron aquí, ¿no? Hubo peninsulares, pero hubo más presencia de otra población. Fueron los presidios militares. El origen de Hermosillo, pues todos conocemos que es el origen de Hermosillo como ciudad, fue el presidio de Santísima Trinidad del Pití. Aquí está María de Carmen Tonela Trelles, que ha trabajado muy bien ese tema y que conoce muy bien a lo largo de sus investigaciones y sobre todo de su tesis doctoral, pues de este origen, ¿no? Del Pitit. Pues yo creo que esos son los tres elementos desde la época y desde la presencia, desde la época virreinal, que se mantuvieron y que marcan, ¿no? Y que son a destacar de presidios militares con los soldados, ¿no? Esos soldados tan reconocidos como los soldados de Cuera, no fueron soldados con una instrucción militar, sino la experiencia de vivir en el desierto, de manejar los caballos, fueron excelentes jinetes, marcan, ¿no? La identidad de este territorio, las misiones jesuitas y obviamente los colonos que llegan a trabajar la minería, como mencionaba, bueno, esa actividad económica importante y que después va a derivar en otros centros también importantes, centros agrícolas, la producción del trigo, como ha mencionado Ana Luz, que la trajeron los jesuitas. Y bueno, yo me quedaría aquí hasta ese momento. Las misiones. Bueno, Sonora en el siglo XIX, yo me voy a centrar en hablar más bien, más allá de la historia política. Siglo XIX en Sonora es un siglo de pronunciamiento tras pronunciamiento, rebeliones de los yaquis, rebeliones de los mayos, apaches que atacaban en el norte del estado, luchas entre grupos de poder. Parecería que todo era guerra en Sonora y no era así, ¿no? Había muchas fiestas.
específicamente las fiestas patronales. Y había bailes también y ferias, ¿no? Aparecen anuncios en los periódicos, pocos periódicos que subsisten del siglo XIX, donde hay invitaciones abiertas a los bailes, donde se menciona en tal pueblo, tal fecha, de tal hora a tal hora, va a haber un baile, los esperamos a todos, ¿no? Parece la invitación a una boda, y existen esos. Hay relatos de viajeros, por ejemplo, que les llama, sobre todo anglosajones, que les llama muchísimo la atención las fiestas patronales, ¿no? Entonces, hay relatos muy, muy bonitos de la fiesta de Magdalena, de la fiesta de San Francisco, donde relatan lo que hay antes, los preparativos, la fiesta y las vestimentas de la gente que iba. Dice, un viajero en la década de 1850 dice, yo no sé por qué la gente se arriesga viniendo de Santa Cruz hasta Magdalena, sabiendo que hay ataques de apaches solamente por venir a una feria, que es la de San Francisco, ¿no? Entonces dice, corren demasiados riesgos. Vienen mujeres, dice, porque quieren venir a la fiesta, ¿no? Entonces él comienza a hablar de la fiesta que se lleva a cabo en toda Magdalena, porque empiezan en las calles principales, alrededor de la plaza, empiezan a poner puestos, dice, de ramas tejidas, dice. Y en esos puestos venden sobre todo comida, fruta y aguardiente. Y lo que más llama la atención de este viajero es que dice, a pesar de que está todo el día la venta de aguardiente, a mí no me tocó ver ningún borracho, dice este viajero, ¿no? Eso le llama muchísimo la atención. Luego dice que hay que el día de San Francisco hay 3 eventos que le llaman muchísimo la atención. Uno dice que es la penitencia, donde van todos los penitentes, dice, por las calles de tierra, dice, por los pisos de ladrillo de la iglesia, van hincados a solicitar los favores a San Francisco, ¿no? Dice, le llevan los obsequios, dice, les llevan sobre todo monedas, dice, y velas. Los más pobres llevan velas, los que tienen más, él habla de élite, de hecho, llevan dinero, dice, y el dinero cae tan constantemente que parece lluvia. Dice, no deja en ningún momento de caer la feriecita, ¿no? En la iglesia. Después hay una procesión, dice, hay una procesión por todas las calles del pueblo, las calles principales. Supongo yo, y es una suposición mía, que en ese momento sacaban a San Francisco en procesión. Dice, cuando se regresa a la iglesia hay una misa solemne donde se bendicen los listones que ya se pasaron por las partes del cuerpo del santo, los pies, las manos, la cabeza, donde se está solicitando el alivio, ¿no? Entonces, una vez que termina esto, ya viene en sí lo que es la fiesta, ¿no? Y dice, erigen una ramada donde la gente baila y le llama la atención, dice, ¿cómo es posible que puedan tocar valses con un tambor, un violín y 2 violines? ¿Cómo pueden tocar un vals así? Es valses y polcas, y si la gente baila aunque no se conozcan. ¿Cómo es posible que vayan y saquen a bailar a una muchacha que no conocen y esta chica acepte, ¿no? Le llama muchísimo la atención. Y luego y ya lo que es el colmo para este viajero, dice, todos apuestan a las cartas aquí. Yo vi a niños de 9, 12 años, vi a señores, vi a mujeres que están apostando. Dice, ¿cómo es posible? Y no solamente apuestan, los que están repartiendo las cartas son mujeres. Dice, ¿cómo es posible? Y lo ve como una transgresión. Dice, esto no pasa en nuestro país, ¿no? Y pues obviamente les está hablando a los norteamericanos, ¿no? Dice, las mujeres no reparten cartas, ¿no?
Dice, y en Sonora, dice aquí, no es solamente porque sean bellas, dice, no son bellas, pero son muy buenas para repartir las cartas, ¿no? Dice, las eligen por su destreza. Entonces, esta fiesta, a esta otra fiesta en San Ignacio Caborica, donde hay procesiones. La fiesta ahí inicia con una procesión de los indios yaquis, que van desde los pueblos yaquis, van a San Ignacio y van armados para hacer su procesión. Dice, se describe ahí que llevan arcos, llevan flechas para proteger a la Virgen, ¿no? Cuando salen en su procesión. A mí eso me llamó mucho la atención, no lo conocía, no sabía que había existido esta procesión. Y así como eso, hay varias fiestas. En Ures se festejó en algún momento el cumpleaños del emperador Maximiliano, con misa, con fuegos artificiales, con poesía, con un himno que le compusieron. Entonces, todas estas fiestas se daban en los pueblos, no en Hermosillo. O sea, en Ures, en Moctezuma, en Magdalena, en San Ignacio. Y solamente marco aquí, más allá del pleito que se tuviera en política, de las rebeliones, que si Gándara contra Pesqueira, que si Gándara contra Urrea, etcétera, la gente se divertía y se divertía mucho a juzgar por los relatos, ¿no? Gracias. Gracias, Zulema. Adelante, Ana Luz. Bueno, está muy interesante lo que nos platicaba Zulema. Bueno, yo quisiera comentar sobre la diversidad cultural de Sonora. Sonora es uno de los estados que tienen mayor diversidad cultural. Tenemos actualmente, bueno, hay en Sonora 7 grupos indígenas. En el siglo XIX eran 8. Y bueno, es importante conocer, más que hablar de las poblaciones indígenas, las relaciones interétnicas, bueno, como los estudios sociales dicen, hablar de las alteridades implica hablar del otro, o sea, bueno, de los dos, ¿no? Y por eso más bien considero que hay que hablar de las relaciones interétnicas. Y como, bueno, esto es un espacio muy pequeño, me parece que para entender la historia de los pueblos indígenas en Sonora, podríamos hablar de 4 factores: el demográfico, la condición de frontera de Sonora, la organización política que recibieron a partir de las reducciones en pueblos de misión, reducciones en el sentido de que la población normalmente era seminómada, practicaban la agricultura, pero era agricultura de temporal, y a través de las misiones, pues se establecieron de manera permanente en un solo lugar. Y pues también posteriormente, desde la época colonial, pero principalmente a partir del siglo XIX, la competencia por los recursos, ¿no? Entonces, bueno, en la cuestión demográfica habría que decir o pensar que pues Sonora, o el actual estado de Sonora, pues había un desequilibrio entre población indígena y no indígena, y una baja densidad demográfica en relación con el espacio, ¿no? Y en ese sentido, pues, y en otras partes de la entonces Nueva España, pues todo el trabajo recaía en los indígenas, y la condición de frontera implica pensar que constantemente pues estaba avanzando en la frontera, y pues había necesidad de echar mano militar de los indígenas, ¿no? Tanto del trabajo como por su fuerza o su capacidad bélica, ¿no? Y aquí viene lo de la organización política. Reducidos en pueblos de misión, los grupos, bueno, las misiones y la población indígena tenía 3 estructuras de gobierno: una política, una religiosa y una militar, ¿no? Los indígenas había gobernadores, alcaldes; en el gobierno religioso topiles, alguaciles; y en el gobierno militar pues otros cargos, capitán general, milicias, ¿no? Toda una jerarquía de un ejército. Y fueron muy importantes los indígenas en el avance de las fronteras, en la defensa
defensa de los caminos, en la defensa contra otros pueblos gentiles. Los pueblos gentiles eran aquellos que no habían logrado reducirse al sistema misional, ¿no? Y al sistema colonial. Y en ese sentido, pues las relaciones tuvieron que negociarse de manera distinta y en el siglo XIX o con la expulsión de los jesuitas, los pueblos originarios o los pueblos indígenas se volvieron muy autónomos, ¿no? A través de esta estructura que les fue heredada de las misiones. Y en el siglo XIX, con todas estas luchas faccionales por el poder regional, pues no les quedaba más que solicitar el apoyo militar de estos grupos indígenas, una u otra facción, y negociar los intereses pues de cada grupo, ¿no? Y bueno, creo que de esta manera resumiría un poco las relaciones interétnicas en la época colonial, en el siglo XIX, y bueno, creo que de esta herencia misional, de esta organización política, pues los pueblos indígenas echaron mano para negociar con la población no indígena. Gracias, Ana Luz. Y seguramente eso que nos cuentas tiene que ver con el hecho de que actualmente hay 7 etnias aún, ¿verdad? Sí, esa es otra. Los que han estudiado, pues refieren que los que no conservaron el territorio, los que no pudieron defender esta organización política, como fueron los ópatas, pues tendieron al mestizaje, ¿no? Aunque actualmente hay un pueblo bacuachi que está solicitando ser reconocido como ópata. Gracias. Doctora Almada. Gracias. Ah, caray, hay tanto de qué hablar. Desde el punto de vista de lo que tenemos de la revolución en Sonora, si uno paseó cuando se podía hacerlo por los municipios del tercer mundo, es decir, por Caborca, Altar, Tubutama, Sáric, Oquitoa, Átil, ayúdame, Trincheras, Pitiquito, igual que Quino, ¿verdad? Entonces, cuando uno podía pasear por allí, podía ver, sobre todo en las ruinas de los molinos harineros, impactos de metralla en las paredes, en los muros de esas edificaciones. Incluso en algunos molinos harineros acá del río Sonora también podían verse, pero en menor número, huellas de metralla en las paredes exteriores. Sonora, de acuerdo a un estudio académico que ha sido aceptado por la contundencia de sus fuentes, fue el tercer o cuarto estado de todo el país que registró mayores daños durante la revolución. Solo Morelos, el que tuvo mayores daños, en parte por la rebelión zapatista y la represión que suscitó. Chihuahua y Durango por el villismo y las batallas que se registraron en esos estados. Y vamos al parejo con San Luis Potosí. Sonora está pues en el cuarto lugar en empate con San Luis Potosí. Entonces sí vemos los daños que hubo en Navojoa, de donde yo soy. Pueden contar chistes también de Navojoa. Las edificaciones más viejas, sobre todo las pegadas al río, al Pueblo Viejo, Navojoa Pueblo Viejo, también tenían registros de estos impactos en sus paredes. Y también se notaban daños cerca, enseguida de las vías del ferrocarril, que como una vía militar muy preciada, estratégica, muy valiosa, se disputaron repetidas veces. Entonces,
La revolución dejó estas huellas de que Sonora había sido campo de batalla en algunas de sus localidades a lo largo del ferrocarril Nogales-San Blas, pasando por Navojoa, no como el caballo blanco que se la brincó. Y entonces está eso, pero también viene la etapa constructiva de la revolución. Y están las presas, están los caminos, está la educación pública, las escuelas. Ahí está, por ejemplo, con una arquitectura que llama la atención por lo armónica y lo clásica, la escuela para niñas Álvaro Obregón en Navojoa, enseguida del monumento Álvaro Obregón. Entonces, también está, para hacer un balance equilibrado, también están estas huellas que trajeron los gobiernos emanados de la revolución. Gracias. Gracias. Ivonne, ¿tú quieres comentarnos algo de la historia de Hermosillo? Me gustaría abundar un poquito sobre la historia de la actividad turística y de qué Ok. manera se ha ido integrando Amel. hasta el día de hoy. Sí. Pues yo soy de las de la edad media en tiempos de turismo. Tengo documentos de personalidades importantes de la actividad turística que hablan que por los tiempos de los 70 ya se estaban haciendo algunas principales actividades. Ahorita que estaba con nosotros el señor Enrique Yescas Enríquez, quien reconocemos todos los prestadores de servicios turísticos y gobierno como uno de los pioneros en la actividad turística, trazando las rutas turísticas de nuestro estado y pues él siempre dice, yo conozco lugares en donde nunca nadie ha puesto un pie. Eso es algo extraordinario y lo logra pues precisamente por este apetito que tiene de mostrar muchas cosas que están turísticamente todavía por descubrirse. Sin embargo, hay una etapa muy importante que es cuando quien fue gobernador del estado de Sonora, Samuel Ocaña, apertura estos espacios tanto históricos como arquitectónicos para el aprovechamiento turístico. La verdad, yo siempre lo admiro con una gran visión en este aspecto, porque no solamente comenzó a pintar los principales murales de la ciudad, sino que también resaltó la gastronomía, y es ahí en donde empieza un auge importante, en donde la gastronomía comenzó a conocerse con el gran, ya no sé si es pecado, o es omisión, o es gusto, o tenemos que seguirlo presumiendo como tortilla grande o tortilla regional sonorense, no como una tortilla sobaquera. Sin embargo, es parte también de la esencia que en ese tiempo nació turísticamente y que fue como nos empezaron a conocer a nivel nacional gracias a la gastronomía, y que ahorita los guías de turistas estamos trabajando para que a la tortilla se le reconozca con el nombre de tortilla grande, tortilla regional sonorense, tortilla de agua, tortilla blanca, como gusten, menos tortilla sobaquera. Esa es una etapa muy importante del inicio, ¿no? Del turismo en nuestro estado. Vinieron personalidades importantes desde España para crear rutas turísticas, y nace, hablando de la importancia de las misiones, nacen la Ruta Río Sonora, que su principal talento y vocación eran precisamente los molinos. Así es como fue muy atractivo para quienes venían de España comenzar a trazar estas rutas basados en las misiones y en estos edificios tan hermosos como el molino El Urense, como el molino que está en Huepa, que el molino de Banamichi. Y así fue como los atrapamos y empezaron a crear rutas. Entonces surge la ruta de las misiones del Padre Quino, surge la ruta Sierra Mar, que abarca desde San Carlos, Guaymas, hasta la parte de Álamos, Navojoa, y luego pues también hay otros talentos que se han ido aprovechando, como la ruta de las huellas de dinosaurios en Esqueda, otras rutas que a mí me encantaría que las trabajáramos en conjunto, como la ruta del vaquero sonorense, que es una ruta que comencé yo particularmente a trabajarla desde el año 2006. ¿Por qué le pusimos así y no turismo rural como nos dijeron quienes venían de España? Porque resulta
que quienes más visitan Sonora somos los sonorenses, y si a un sonorense le dices turismo rural, pues dicen, no me gusta, se imaginan que van a llegar a lugares en donde van a dormir con arañas o que está todo sucio. Tienen una idea muy curiosa de las zonas rurales y de los pueblos. Entonces dije, bueno, pues vistamos a todos de vaqueros. Y comenzamos a llamarle la ruta del vaquero sonorense a la ruta Río Sonora. Entonces es una ruta que tiene muchísimo, muchísimo talento para aprovecharle también. Y la ruta Huellas de Dinosaurios, que es una ruta que está espectacular. Ahorita, pues actualmente ya tenemos pueblos mágicos, empezamos con Magdalena y con Álamos, ya tenemos San Carlos, tenemos Ures, tesoros de Sonora, como en el caso de Cocorit, Cananea, Banamichi, Ures que sigue siendo tesoro de Sonora, Caborca. Entonces son destinos que tienen una vocación turística basada en acontecimientos históricos de gran relevancia, que en verdad a nosotros se nos hace agua a la boca cuando estamos interpretando este patrimonio histórico, que no somos expertos en el tema, no somos historiadores, aclaro, no somos ni antropólogos, ni somos arquitectos, ni especialistas en ningún área, somos simplemente apasionados de transmitir e interpretar este recurso. Ahora, de una manera muy amena, porque quienes nos visitan son muy estrictos y muy exigentes, y ya no le dicen visita al viaje, ahora le dicen es una experiencia. ¿Qué quiere decir que es una experiencia? Pues que ahora ya no nada más vamos a platicarles de la tortilla y se las vamos a llevar a los burros para que coman burritos bien a gusto, no. Ahora hay que llevarlos a que hagan su propia tortilla regional. Afortunadamente nos abren las puertas de las fábricas de coyotas para llevar turistas a que realicen la experiencia de hacer su propia coyota y pues platicar cómo son los términos sonorenses, que aquí en Sonora al piloncillo le decimos panocha. Y hablar como somos los sonorenses, con esta esencia que nos hace ser reconocidos a nivel nacional como una población muy cálida, muy servicial, y que hacemos sentir a quienes nos visitan como si estuvieran en nuestra casa, como parte de nuestra familia, y eso lo que provoca pues es que se enamoren y que quieran regresar. Entonces esos han sido algunos de los inicios de esta actividad. La actividad del guía de turistas nace formalmente en el año del 2014, es cuando el maestro Oscar Mayoral se animó a hacer una gran inversión junto con el gobierno del estado para traer el primer diplomado de acreditación de guías de turistas, que es todo un reto. Sin embargo, me preguntaba la doctora Esther, ¿hay alguna diferencia, un antes y un después? Totalmente, malo que se los diga, pero cuando inicié yo mi actividad, siendo aún licenciada en turismo, todavía no se usaba la parte de la conservación del medio ambiente, no era tanto el boom, ni tampoco estaba integrado dentro de las materias, ni era tema. Entonces yo llegaba a Banamichi y hay un árbol en la plaza de Banamichi, hay un árbol del aliso, hay dos. Entonces yo llegaba y cortaba una hoja del árbol del aliso. Eso fue como en el 2004, 2005. En el 2007 me di cuenta que no la debía de cortar. Cuando tomé mi diplomado, y empecé a tomar hojas del suelo para mostrarla, la tomaba, la levantaba y en ocasiones hasta le decía a algunos 2, 3 niños escogía o personas y les decía, tómenlas para que las demás personas las muestren. Cuando tomé mi diplomado me di cuenta que ni siquiera la tenía que tomar del suelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago ahora? Llevo una imagen en donde está la hoja del aliso y con todo mi cariño les explico, pues interpretamos el patrimonio y el recurso de esta manera. Entonces sí hay una gran diferencia, sobre todo que en el entendimiento de que hay leyes que protegen el patrimonio y que no cualquier persona con desconocimiento puede ir y atreverse a hacer uso del recurso y que básicamente lo más importante es que si queremos que todas estas bellezas que nos presumía nuestro querido doctor Almada se conserven en este estado tan precioso
de nuestro estado, en este estado, en Hermosillo y en todo el estado de Sonora, pues es muy importante que hagamos esta sinergia entre investigadores, docentes, guías de turistas, especialistas en el área de turismo para lograr llegar a muchas más personas y que nosotros como responsables de la interpretación lo hagamos de manera correcta. Pues muchas gracias. Ana Isabel, ¿quisieras decir algo más? Bueno, yo solamente querría pues decir que creo que también falta hablar de la sierra, ¿no? Bueno, se habló pues de una parte de la sierra, pero tenemos esta otra parte de la Sierra Alta, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pues esos lugares realmente son muy, muy bonitos, ¿no? En términos de paisaje, ¿no? De paisajes, digamos, naturales, aunque sabemos que siempre hay, es una construcción social también. Pues creo que sería muy bueno que también se planteara una ruta para la Sierra Alta, ¿no? Y claro que pues también hay detalles importantes por los cuales quizá eso no se hace, pero ojalá en algún momento haya pues las condiciones para que sea posible, porque esos lugares son muy bonitos, son muy limpios, realmente si se imaginan que van a dormir en un lugar sucio, etcétera, son lugares mucho más limpios que Hermosillo, muy, muy limpios. Como diría una amiga, son pueblos de banquetas barridas, ¿no? Y la gente es muy limpia, se come muy bien, son muy hospitalarios. En todos esos lugares en algún momento se fundó una misión, entonces hay templos, ¿no? Que dan cuenta de eso y que son muy bonitos. Y yo a veces pienso, seguro ya lo pensó también lo han pensado otras personas, pero creo que en gran medida la cultura de Sonora nació en la sierra. Entonces creo que por eso es muy importante regresar, ¿no? Y conocerla y permitirse ver, bueno, esos paisajes, ¿no? O sea, nunca me había tocado en mi vida tener una montaña tan cercana, pero no una montañita, una montaña, ¿no? O sea, son estribaciones de la Sierra Madre Occidental, quiere decir que tampoco son las supermontañas como la Sierra Madre Occidental, pero aún así son muy, muy altas. Entonces, eso que es tan imponente, también a uno no sé, le hace verse en su justa dimensión con respecto a la madre naturaleza, ¿no? Y pues cuestionarse pues muchas cosas que no hemos hecho bien, pero también pensar en cosas que podríamos hacer mejor. Y si para estos lugares el turismo fuera una posibilidad muy, muy clara y muy firme, pues también yo creo que sería una forma de tener un ingreso importante para estas familias, ¿no? Que a lo mejor les ayudaría un poco con la cuestión de la gestión de la ganadería, ¿no? Que pues también ellos se han ido adaptando a los cambios climáticos. Pero creo que sería una actividad económica importante, ¿no? Que ayudaría a sopesar las transformaciones climáticas, por ejemplo, y a reencontrar, ¿no? Esa parte de Sonora, que pues yo creo que sí es muy importante conocer la Sierra Alta. Pues claro que sí. En relación a lo que comenta Esther y también con lo que decía Ana Luz antes, a la diversidad cultural, pues también hay que manifestar la diversidad geográfica que tiene Sonora, ¿no? Que permite pues tener diversos escenarios como el desierto, los valles, la sierra. Aquí está Julio, tu operador. Gracias por venir, Julio. Acaba de llegar de Madrid, de FITUR, de la Feria Internacional del Turismo.
Y bueno, él, y a lo mejor está mal que lo haga públicamente, pero él tiene excursiones o viajes, ¿no? Como tour operador, y tiene la posibilidad de llevar a los que se quieran apuntar a esas excursiones, pues a conocer toda esta diversidad geográfica que tiene Sonora, ¿no? El desierto, va a las dunas, a San Nicolás, lleva también al Pinacate, se acampa ahí y se ve el escenario maravilloso de las estrellas, ¿no? Que además no se escucha nada, un silencio, es decir, te transportas, ¿no? También van a la sierra, entonces que eso también marca, ¿no? Es decir, no solamente, bueno, como hemos visto, toda esta población originaria, las relaciones interculturales, el espacio geográfico, el clima, todo eso también determina y marca, ¿no? También son de interés turístico. Y últimamente, cerca de Guadalupe, creo que es en el Valle de Guadalupe, aquí, Valle de Guadalupe, no, en Guadalupe de Ures, perdón, estoy pensando en Mexicali. También se nos está ofreciendo actualmente pues la producción de vino, hay visitas guiadas, entonces, bueno, esas cosas también se tienen que aprovechar, ¿no? Que nos da la diversidad geográfica que tiene Sonora. Gracias, María. Adelante. Bien, quisiera completar las intervenciones últimas prestando atención al turismo urbano, que es el que ahorita podríamos realizar con mayor seguridad. Aquí en Hermosillo, por ejemplo, tenemos este corredor, pero este corredor hay que saberlo vender, como se dice ahora, hay que saberlo promover. Tenemos, por ejemplo, aquí al final la maravillosa estatua de Jesús García con un vestido, con un overol, con un uniforme de maquinista de la época, extraordinario, extraordinariamente fiel al atuendo que usaban los maquinistas. Por ejemplo, esperamos pronto verla de nuevo allí en su lugar, ¿no? Que es la casa donde él nació. Y también está, ya se ha mencionado, la riqueza que esconde, entre ellos una pintura al óleo de uno de los primeros obispos de Sonora, creo, el del Espíritu Santo, que está allí en tamaño, pues más que natural, en la capilla del Carmen. Y estaría también la antigua penitenciaría del Estado, construida con mano forzada de los prisioneros yaquis y que también es parte de la historia de Sonora. Entonces, tenemos pues aquí en Hermosillo muchos lugares, muchos rincones con historia que hay que saber documentar y divulgar. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Ya llegamos, terminamos con esto, con estas intervenciones, nuestra participación. Y ahora pues les invitamos a que, bueno, disfrutemos ahora de un concierto que va a estar a cargo de 4 jóvenes, ¿no? Guitarristas que nos van a deleitar con música sonorense, ¿no? Para, digamos, abonar, ¿no? a la temática de este evento. Pues gracias, perdón. Perdón, y alguien en el público, porque bueno, empezamos diciendo, ¿no? Empecé diciendo que pues una conversación y nunca he preguntado si alguien quisiera comentar algo. Adelante. Aquí hay otro. Las colonias. Al hablar de turismo, tenemos que buscar ventajas competitivas, Julio. Una de ellas es que este estado es el único estado de la República que tiene 5 ecosistemas. Tenemos el desierto como Gobi, como el Sahara. Tenemos el ecosistema del mar con una maravillosa fauna marina. Tenemos los valles. Tenemos una franja selvática muy cerca de Álamos. Y por si esto fuera poco, tenemos la frontera con el país más rico del planeta. Eso es, por un lado, yo creo que esa ventaja tenemos que destacarla. Y una más, cuando hablamos de turismo debemos hablar de hotelería. Tenemos a 4 cuadras de aquí de este lugar, el hotel con 160 años.
Son 16 décadas de historia, el Hotel Suite Quino, que, por cierto, Nacho, albergó en cierto momento reuniones con el general Álvaro Obregón, que tenemos ahí las fotografías para compartirlas contigo. Pero además, este año editaremos un libro para conmemorando los 16 décadas del hotel, donde incluso en sus dos cuerpos arquitectónicos, el lado izquierdo, se encuentra la casa del vicepresidente Ramón Corral Verdugo. Entonces son monumentos que tenemos en nuestra casa. Es el hotel más antiguo del norte de la República. Quería yo aportar eso. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario o alguna intervención? Bueno, pues muchas gracias. Y muchísimas gracias a todas y a todas las personas que nos acompañaron esta tarde. Muy fría, pero muy agradable con esta charla. Gracias a cada una de las profesoras investigadoras y, por supuesto, a Ivonne Elena Quintero Molina de IMCA por sumarse. Esperamos que no sea la primera vez, como lo platicábamos hace ratito, que este tipo de vinculación que se lleva a cabo por parte del Colegio de Sonora con muchas más instituciones sea pues el comienzo de muchas y mejores alianzas también con las instituciones. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de despedir la transmisión y para quienes nos acompañan aquí de manera presencial, les recuerdo que en unos minutos más iniciará un recorrido en trolebús. Este recorrido histórico no tiene costo, van a ser 3 viajes los que se van a hacer de manera gratuita. La primera salida es a las 7, después una segunda salida a las 7:30 y una tercera salida a las 8 de la noche. Es totalmente gratuito para que quienes están aquí aprovechen este recorrido histórico que se hace en coordinación con el Ayuntamiento de Hermosillo y con Trolebús Hermosillo. Así es que pueden disfrutar todavía de este programa que continúa. Y bueno, despedimos con un fuerte aplauso a las profesoras investigadoras con este maravilloso tema. Y bueno, les recordamos que esta transmisión se queda, bueno, les van a tomar una foto del recuerdo en lo que terminamos de mencionar el programa. Les recuerdo que esta transmisión se queda en la página de Facebook del Colegio de Sonora para que la puedan consultar posteriormente y por supuesto nos va a dar mucho gusto que la compartan con sus familiares, con sus amigos y bueno, con todo su círculo cercano. Y a continuación, para amenizar esta noche, para que no se vayan, se queden, entren en calor y por supuesto se queden con nosotros aquí, estará presentándose este concierto con Cuasi Quinteto, es un cuarteto de guitarristas, ellos estarán amenizando la noche en tanto llegan las unidades de trolebús y también agradecemos al guía Héctor Moreno, él estará dando toda la explicación durante estos 3 recorridos y el chofer es José Jesús González, quien estará llevando pues esta unidad para todas y todos ustedes durante este recorrido que esperemos que lo disfruten muchísimo. Les recordamos que el programa completo del Colegio de Sonora en este 42 aniversario lo pueden consultar a través del sitio web www.colson.edu.mx y que por supuesto las actividades culminan el día 10 de febrero, todas son gratuitas y ustedes pueden consultarlas, acompañarnos y bueno, seguir la transmisión quienes no lo pueden hacer de manera presencial a través de nuestras plataformas digitales. Muchísimas gracias y ahora sí, despedimos la transmisión para poder dar inicio con el concierto. Muchas gracias.